Y si al tema de esta mañana tendríamos que ponerle un nombre, es los rechazados. Y Jesús tuvo mucho que ver con ellos. Jesús tuvo en especial atención a aquella gente, a aquellas personas que anduvieron cerca de él, que lo venían a buscar, que a veces en forma accidental se encontraron con él y de pronto el estado de su corazón, el estado de su interior manifestaba, evidenciaba que eran víctimas de rechazo. Y vamos a ver en los distintos casos. Aprovecho antes de entrar en tema de saludar no solo a todos los que están aquí, primero porque yo los denominaría a todos ustedes valientes, porque había que levantarse hoy con la lluvia y venir. Llegó un hermano que parecía un pato, estaba todo mojado. Y yo creo que Dios ve estas cosas también, en el sentido porque ve el corazón. A uno le dije en chiste, le digo, mira, estás tan mojado que darte un beso es como darle un beso a un cubito de la heladera. Pero aquí están. Sospecho que la mayor audiencia hoy no está en este lugar, sino está por internet. Sospecho. Frente a la inclemencia del tiempo, a la lluvia de pronto se han quedado. Pero bueno, damos gracias a Dios que tenemos esta herramienta que es poder transmitir en vivo lo que es el culto, el encuentro de esta mañana. El fin de semana pasado hablaba con una pareja que vino por primera vez y le pregunté cómo habían venido. Bueno, me decía, yo paso todos los días por la puerta, vivo acá a 7 cuadras. Pero además de eso, también aprovecho a ver los videos que ustedes tienen en YouTube y en las distintas, en los distintos medios por los cuales emitimos. Entonces, me alegró pensar y de alguna manera me bendijo saber que de pronto a través de las grabaciones, personas en la semana, en momentos insospechados, están siendo bendecidos y están siendo ministrados a través de la palabra y a través de la alabanza, a través del tiempo aquí en encuentro con Dios. Así que bueno, saludamos a todos los que están por internet. Es difícil, todos los días veo cambios. Antes miraba la cámara, ahora no sé dónde está la cámara. Así que bueno, donde esté la cámara, Dios los bendiga. Ese es otro tema, se cambian y se actualiza permanentemente toda la tecnología para llegar de la mejor manera. El Evangelio es la mejor noticia de toda la historia. Y el Evangelio, como tal, tiene que ser transmitido con la misma calidad con la que tiene. El Evangelio es calidad, es la calidad de vida que viene de parte de Dios. Así que lo tenemos que transmitir de la mejor manera. Y por eso tenemos y hacemos este esfuerzo. Muy bien. Lucas 15, versículos 1 y 2. Lucas 15, versículos 1 y 2. Dice, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. De modo que los fariseos y los maestros de la ley, o sea, los religiosos, se pusieron a murmurar, este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús era combatido, era enfrentado, era criticado por el hecho de estar con gente que aquellos religiosos no estarían, con aquellos mismos rechazaban.
señalaban. Y era tan fuerte ese rechazo, ese desprecio, que esta gente había encontrado algo distinto en Jesús, había encontrado una persona distinta. No recibían de parte de Jesús el rechazo, la crítica, el señalamiento, sino que había algo más profundo que venía de Jesús a sus vidas, que los hacía estar cerca, que los hacía buscarlo, que los hacía ir al encuentro de Jesús. Quiero compartir con ustedes 4 ideas. Yo les dije que Jesús no solamente trajo nuestra salvación, no solamente conquistó nuestra salvación en la cruz, dando su vida, sino que Él, en su tiempo y en su ministerio, algo que hizo es haber roto barreras, rompió barreras. La primera que comparto con ustedes es que Jesús rompió barreras sociales y morales de aquel entonces, de aquel tiempo. Por ejemplo, anótenlo si es que están tomando nota, pero por razones de tiempo no lo vamos a leer, pero sí lo podés leer en tu casa. En Lucas 19 van a encontrar la historia de Zaqueo. Y Zaqueo era un recaudador de impuestos. ¿Por qué un recaudador de impuestos era una persona despreciable? Y era despreciable porque recaudaba impuestos para Roma, que era el dominador, que era el conquistador. O sea, en aquel tiempo Israel estaba bajo dominio romano. Y los recaudadores de impuestos recaudaban justamente impuestos, pero para el invasor, para el enemigo. Entonces un recaudador de impuestos como Zaqueo era una persona literalmente despreciable. No era invitada, no era una persona de la cual se buscara para ser amigo. La inmensa mayoría de la sociedad de aquel entonces despreciaba a este tipo de gente. Y ustedes, creo que muchos de ustedes conocen la historia de Zaqueo. La primera característica que encontramos que Zaqueo era petizo. Y de pronto Jesús entró en la ciudad donde vivía Zaqueo y Zaqueo tuvo esa inquietud de conocer a Jesús. Porque intuía, sabía, por comentarios ya conocía que era un distinto. Y entonces buscó ir a Jesús, pero el impedimento era la estatura porque un montón de gente quería ver a Jesús, tocar a Jesús, escuchar a Jesús. Y se le ocurrió la brillante idea de subirse a un árbol para justamente tener una vista directa de Jesús. Lo que él no tuvo, o mejor dicho, no pensó nunca, que Jesús iba a poner su mirada en él. Jesús iba a prestarle atención a él, lo vio arriba del árbol, le dijo: Zaqueo, bajá, porque hoy voy a ir a tu casa. Esa palabra, esa frase, esa decisión de Jesús fue mortal para Zaqueo, porque nadie iba a ir a su casa, porque era víctima del desprecio, porque si era posible lo mataban. O sea, los nacionalistas judíos, si podían hacerlo, tenían oportunidad, asesinaban por entender que esta gente eran enemigos de Israel. De pronto Jesús le dice: Zaqueo, baja, yo hoy voy a ir a tu casa. Tremendo. Y pasó lo que ustedes ya conocen en la historia con Zaqueo. Después vamos a volver sobre ese tema. Pero no solamente con recaudadores de impuestos publicanos, se los llama, sino que también Jesús trató con prostitutas. En Lucas capítulo 7, ustedes se van a encontrar el hecho que Jesús había ido a la casa de uno de los religiosos que lo había invitado a su casa. Y de pronto una mujer que practicaba la prostitución, supo que Jesús estaba allí.
ella misma tomó decisiones que fueron tremendas, porque normalmente no iba a meterse esta mujer en la casa del religioso porque la iban a sacar de la oreja. Pero esta mujer venció todo eso y se metió allí en la casa y se tiró a los pies de Jesús. Y lloraba amargamente porque la presencia de Jesús, la presencia santa de Jesús la traspasó. Y de pronto su historia se estaba proyectando como un video en la mente de esa mujer. Y de pronto un arrepentimiento profundo, genuino, se generó en ella. Y llevó un perfume de alto valor y lo rompió y ungió a Jesús y con sus pelos secaba sus pies. Jesús le dijo al dueño de casa, dice, mira, esta mujer cuando yo llegué, o sea, cuando yo entré a tu casa no me preparaste agua para lavarme los pies, que era una costumbre de aquel tiempo, calles polvorientas. No me diste un beso y esta mujer no deja de besar mis pies. No me diste una toalla para secarme, no me diste agua, no me diste toalla. Y ella no deja de, con sus cabellos, secarme los pies. O sea, Jesús inmediatamente hizo, digamos, con esta traspolación entre dos actitudes opuestas. Una mujer quebrantada y un religioso soberbio. Jesús fue respuesta. Jesús fue bendición para gente que era despreciable, para gente que era rechazada, resistida. No fueron los únicos casos. Mencioné estos dos, pero hubo otros casos donde Jesús trató con recaudadores de impuestos, otros casos donde Jesús trató con mujeres prostitutas. Como iglesia, como comunidad de encuentro con Dios, nosotros tenemos que hacer lo que Jesús hizo. La Biblia dice que el que dice ser de Él tiene que andar como Él anduvo. Jesús pasó gran parte de su ministerio, de los 3 años de ministerio, tratando con gente que nadie trataba. La iglesia, como Jesús, debe ser un hospital y no un tribunal. Y yo sé que muchas veces en todos nosotros surge, porque una vez que, yo lo veo esto en la experiencia pastoral, cuando el Señor entra en la vida de un matrimonio, de un individuo, de una persona, esa persona empieza a cambiar. Pero lo peor que nos puede pasar, que de pronto cuando empezamos a sufrir, en el buen sentido de la palabra, este proceso de la transformación, llega un momento que nos levantemos como jueces de la vida de los demás. Y empecemos a señalar y empecemos a criticar y mirar este. El otro día estaba charlando con una persona y dice, pastor, mire, estoy cansado. Me mencionó una iglesia a donde él iba antes. Dice, usted no sabe el espíritu de crítica que había en esa iglesia. Todo el mundo hablaba mal de todo el mundo. Y le dije, qué pena, qué tristeza que un lugar donde debiera ser recibido, donde debiera haber bendición, donde debiera haber restauración, donde debiera haber cariño, se transforme en un tribunal de crítica y de señalamiento. Mi querido hermano, mi querida hermana, yo quiero animarte de todo mi corazón a que realmente, si es que todavía hay allí algún rasgo,
algún espíritu de crítica hacia los demás, lo desarraigues, lo quites, lo arranques como si fuera un yuyo malo en tu jardín. Quita esa tendencia a ver en los demás, a mirar a los demás con un ojo crítico. Vuelvo a repetir la frase: la iglesia debe ser un hospital y no un tribunal. Es interesante que Jesús, antes de cambiar conductas, lo que le devolvía a la gente era la identidad. Por supuesto que después venían los cambios. Pero Zaqueo, cuando de pronto Jesús pone los ojos en él, yo creo que no podía entrar en su propio cuerpo. Jesús me miró. Jesús me dio valor. Jesús me consideró. Y mi hermano, mi hermana, lo primero que Jesús va a hacer es devolverte tu identidad. La has perdido a lo mejor. Se ha quedado en el camino, se nos ha desfigurado, se nos ha vuelto como cuando el televisor hace rayas. Y de pronto nos hemos desdibujado en el andar de la vida, en lo que el pecado hizo en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias. Pero a pesar de todo eso, Jesús tiene su mirada puesta en ti. Y Jesús te sigue mirando con ojos de cariño, de afecto, de amor, que no tiene comparación. Y cuando todos los demás nos juzgan, el Señor me ama. Y el Señor te ama. Bien, Jesús entonces, en síntesis, decimos que rompió con barreras sociales y morales. La segunda acción a la que quiero referirme es que Jesús rompió con barreras religiosas. Jesús rompió con barreras religiosas. En Marcos capítulo 1, versículo 40-45, anótenlo para leer en su casa, ustedes se van a encontrar con la historia de un leproso. O varios, porque hubo a veces uno y otras veces fueron 10. Pero los leprosos eran personas totalmente separadas, desarraigadas de la sociedad. Se consideraba que era una enfermedad contagiosa y entonces la persona que padecía lepra era una persona que perdía todo. Perdía familia. Perdía amistades, perdía su casa, perdía su ciudad, de tal manera que en los caminos donde Jesús andaba, de pronto había leprosos que se reunían, lo único que podían estar entre ellos. Y entonces había pequeñas comunidades, pequeños grupos de leprosos que persistían, sobrevivían, separado de la sociedad, separado de su familia, separado de sus hijos, separado de sus esposas o esposos. No podían volver nunca más a integrar la sociedad, a integrar sus familias. La religión decía esto. La ley establecía estas medidas drásticas que se tomaban con un leproso. Tenía que el sacerdote determinar que era lepra y cuando el sacerdote bajaba el martillo, chau, quedaba juzgado y quedaba segregado. Y de pronto a Jesús vino un leproso. Y a mí me impacta en el relato, que ustedes lo pueden leer en sus casas, que una de las actitudes, entre otras, no solamente que le habló, le permitió que se acercara, dice que Jesús lo tocó. Jesús lo tocó. Eso era un hecho absolutamente atípico, anormal. Nadie sano tenía que tocar a un enfermo de lepra.
Y cuando el leproso vino a Jesús, entre otras cosas, Jesús lo toca. ¿Se imaginan ese hombre cuánto tiempo habría pasado sin que nadie lo tocara? ¿Cuántos tiempo o años que venía padeciendo y no recibió un abrazo, no recibió un beso? Sin embargo, Jesús lo tocó. Y lo que era una estricta medida legalista, religiosa, Jesús la saltea y en un acto de amor, de misericordia, de afecto, lo recibe aquel hombre y no solo lo toca, sino que lo sana. En Marcos 5 tenemos la historia del endemoniado gadareno, un endemoniado, una persona que había sido invadida por una legión de demonios. Se comportaba como un animal salvaje, lo encadenaban, rompía las cadenas. Andaba semidesnudo, andaba a los gritos. Era realmente un personaje de temer. Y vino Jesús. Y se postró delante de Jesús. Y Jesús le ordenó a los demonios que salieran. Los envió a un hato de cerdos por allí, que terminaron todos despeñándose, muriendo ahogados en el mar, por la acción de estos demonios que habían salido de este hombre y fueron a parar, por orden de Jesús, a aquellos cerdos. Y entonces tenemos un endemoniado cuyo problema espiritual, un problema espiritual que hacía que nadie lo tocara, que nadie se acercara, que nadie hiciera nada por él. Sin embargo, Jesús hizo algo por él, lo liberó. Lo liberó de tal manera que cuando este hombre quedó libre en sus cabales, quiso seguir a Jesús. Jesús dijo, no me sigas, anda a tu ciudad, era samaritano, anda a tu ciudad y háblales de lo que yo hice por ti. Así que de endemoniado a misionero. Este es como aquel que va a pedir trabajo y de pronto el pedido es para de pronto hacer trabajo de mantenimiento. Y ya yo de gerente para arriba. Bueno, así es un poco la historia de este hombre. Pero Jesús rompe las barreras religiosas, las trabas, los bloqueos religiosos. Y en el caso tanto de los leprosos como de los endemoniados, Jesús transformaba lo impuro en puro. Porque no era solamente un tema que de pronto tenía que ver con sanidad o con liberación o con que resolviera el problema inmediato. Y la obra de Jesús era integral. Y Jesús entonces sanaba, pero también de pronto devolvía lo perdido. Y en este caso, la pureza. Jesús transformaba lo impuro en puro. Tercer aspecto que quiero compartir con ustedes es que Jesús rompió con barreras culturales. Ustedes saben que toda sociedad tiene su propia cultura. Voy a poner un ejemplo que a lo mejor esta chica abogada que en Brasil está detenida hizo algo que si lo hubiera hecho acá en Argentina pasa inadvertido acá. ¿Por qué? Porque no se le da bolilla, como sí se le da allá, de tal manera de que es un tema judicial serio y cuesta años de cárcel. Tema cultural. En ellos la discriminación hizo tantos estragos que pusieron medidas de ese modo. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido oportunidad de viajar, pero cuando uno viaja, no muy lejos,
No decir, bueno, me tengo que ir que yo al África a ver qué. No. A veces países limítrofes, como alrededor nuestro, Chile, qué sé yo, Paraguay, Uruguay, usted va a ver que hay diferencias culturales, que tenemos diferencias culturales con ellos. Y que de pronto son absolutamente válidas. Pero muchas de las costumbres, hábitos, cosas que se toman como normales, para Jesús no lo son. Y entonces de pronto Jesús también enfrenta esto. Mire, había en Juan capítulo 4, relata el caso de la mujer samaritana. Una mujer de Samaria. Había un problema entre los judíos y los samaritanos, pero un problemón. No se trataban, no se hablaban. El judío consideraba al samaritano impuro, o sea, de sangre impura, que se habían mezclado. Entonces, para el judío es un pecado, pero capital, la mezcla. Entonces, un judío no trataba con un samaritano. Es más, cuando uno ve el mapa de Israel, teníamos a Galilea al norte, Samaria en el medio y Judea al sur. Cuando alguien de Judea del sur, por ejemplo, viajaba a Galilea al norte, no atravesaba por Samaria, sino que cruzaba el Jordán del otro lado, hacía un viaje más largo, pero el tema era no pasar por el territorio samaritano. Y una mujer estaba en un pozo de agua, una samaritana, y viene Jesús. Y Jesús le dice, ¿me podés dar de beber? Y la mujer se asombró y dice, ¿vos me estás hablando? Vos sos judío. Yo soy samaritana y no hay trato. Y ahí empieza un diálogo que por eso no quiero extenderme, pero me gustaría que lo leas en tu casa para ver cómo transcurre esta historia. Pero donde nadie hablaba con samaritanos, Jesús habló con samaritanos. Donde antes había desprecio y odio racial entre ambos, Jesús ama. Y esa mujer conoció, recibió a Jesucristo. Y no solo eso, sino que fue a la ciudad de donde ella provenía y le dijo, me encontré con el Mesías, me encontré con alguien que viene de parte de Dios. Y todo el pueblo salió con ella. Y creyeron por el testimonio de esa mujer. Jesús rompía con barreras culturales. Y la última que quiero mencionar de cultura tenía que ver con el rol de la mujer. La mujer en esta sociedad oriental era un objeto. No tenía derechos. Y los niños menores de 12 años tampoco. Un niño y una mujer no eran considerados personas. Por lo tanto, no tenían reconocimiento, no tenían respeto de una sociedad machista. Y entonces, de pronto, la mujer como el niño, que no eran importantes, que no eran tenidos como valiosos, de pronto Jesús los valora, los reivindica. Jesús hemos hablado de las mujeres de prostitutas, pero en realidad con todas era igual. Muchos de los seguidores de Jesús eran mujeres. Las primeras que descubrieron que Jesús había resucitado fueron las mujeres. Bueno, no se ensoberbezcan, tranquilas. Fueron mujeres. Con esto quiero decir de que donde hay una sociedad que decía y que rechazaba, había un corazón, el corazón de Jesús, que recibía y bendecía. Con los niños lo mismo. En un momento dado los discípulos dijeron, que estos niños que molestan. Y Jesús dijo, no, dejen que los niños vengan a mí. De ellos es el reino de los siglos.
les dio vuelta la cabeza. Y lo que antes era desvalorizado, Jesús ahora lo valorizó y le dijo, ojo, porque ellos tienen más de lo que ustedes creen en lo espiritual. De ellos es el reino de los cielos. Termina también en otra enseñanza diciendo, el que no se vuelve como un niño, no entrará al reino de los cielos. Jesús recibe lo que otros rechazan. Enseña que en el reino de Dios no hay estatus, que somos iguales. En Gálatas 3:28 dice algo parecido a esto. Dice, ya no hay judío ni no judío, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Esta declaración del apóstol Pablo es crucial, porque es Jesús, Cristo Jesús, el que abolió todas las fronteras, el que rompió con todas las divisiones, con todas las separaciones. Y entonces hemos visto que rompió con barreras sociales, rompió con barreras religiosas, que rompe con barreras culturales. Y lo último entonces que quiero compartirles, que es el punto 4 que recién se proyectó, Jesús recibe a los que la sociedad descarta. Jesús recibe a los que la sociedad descarta. Cuando estaba preparando esta palabra, yo pensé, digo, ¿será una palabra para todos? Todos el domingo se sentirán identificados con esta palabra. Y me hice esta pregunta porque digo, bueno, a lo mejor estamos ya frente a algunos de ustedes con varios años en el camino del Señor. Han experimentado cosas gloriosas de Dios en sus vidas. Y a lo mejor más que ustedes, las personas que están al lado de ustedes, han notado que algo cambió. El problema es cuando algo no cambia. Ahí estaríamos en problemas. O sea, si yo vengo aquí a la iglesia, me congrego en encuentro con Dios, pero mi vida sigue siendo lo mismo cuando antes estaba en el mundo, algún problema estamos teniendo allí. Pero lo natural en lo espiritual es justamente de que cuando empezamos nuestra nueva vida en Cristo, el Señor se ocupó de ir transformando nuestra vida. Claro, el hecho que el andar en la vida hace que después los problemas que tengamos que resolver cada vez son más chicos. Dicho de otra manera, las áreas que debo transformar en mi vida, que se deben transformar en mi vida, cada vez son más sutiles. Voy a poner un ejemplo, si yo antes era un delincuente y andaba a los tiros por todos lados, bueno, ahora no ando más a los tiros, pero de pronto estoy haciendo alguna otra cosa que engañando a mi mujer o haciendo algún tipo de cosa extraña. Entonces de pronto es menor comparado con aquello en nuestro concepto de que es más grave, menos grave. Y entonces llega un momento que decimos, no, pero yo la tengo clara. Me siento bien, cuánto ha cambiado en mi vida. Pero de pronto hay cosas pequeñas. Hay cosas sutiles que las hemos dejado,
las hemos menospreciado en el sentido de que, y bueno, algún error tengo que tener, alguna falla y de carácter, y bueno, pero mi viejo era así, yo soy tano. Y entonces justificamos muchas veces lo que Dios no justifica. Y entonces me hice esta pregunta. Me parece que esta palabra nos va a bendecir a todos, tanto los que tenemos grandes temas que resolver en nuestra vida, como aquellos que estamos hilando más fino. El andar en las cosas del Señor nos ha ido llevando a erradicar con cosas que no agradan a Dios, pero todavía falta. Todavía hay cosas allí en mi interior que tengo que resolver. Y entonces, esta palabra que me parece oportuna, esta frase, Jesús recibe a todos. A los que tienen grandes temas, pero también a los que tienen los pequeños temas. Jesús no solo lo recibe, sino que su objetivo va a ser transformar. Si venís al Señor, pero venís al Señor no evangelísticamente hablando como si de pronto ustedes fueran toda gente nueva o que no conocían al Señor, sino le estoy hablando a ustedes que son creyentes, unos menos, otros más, en el sentido de los años o los meses en los que conocen al Señor. Pero la pregunta es, ¿qué tiene que cambiar el Señor? El Señor te recibe, el Señor no te rechaza, el Señor no te juzga, el Señor te trata como hospital, decíamos, la iglesia debía ser hospital y no tribunal. Y entonces de pronto, hoy necesito a Jesús. A lo mejor te estás sintiendo fuera, te estás sintiendo que no sos parte. A veces aparecen sentimientos dentro nuestro que nos hacen sentir como que no somos importantes, que somos indignos, que estamos cansados, que somos juzgados. Y me gustaría que a lo mejor te anotes esta frase: donde el mundo pone límite, Jesús pone una mesa. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, ¿y qué va a hacer? Y cenaré con él y él conmigo. Jesús no tiene juicio, Jesús tiene mesa. Para que realmente puedas sentarte a la mesa con él. En el tiempo de Jesús, el invitar a alguien a comer era una expresión de honra total, porque nadie sentaba a la mesa a alguien que no correspondía. Por eso que el Señor te ofrece mesa. Y termino con 5 versículos que rápidamente los vamos a ver, para que a lo mejor si queréis los anotás. Mateo 11, 28. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. No dice yo les daré juicio, les daré un rebenque, les voy a dar un par de palos por la cabeza. No. Está diciendo, vengan a mí. Todos los que están trabajados, yo los voy a hacer descansar. Juan 6, 37. Todos los que el Padre me da vendrán a mí, y el que a mí viene, ¿cómo? Dígalo fuerte. No te rechaza. Porque no está, a veces lo hablamos en tercera persona, tiene que ver con otro. Pero cuando lo pongo en primera persona, yo voy a él y él no me rechaza. Tiene razones múltiples para rechazarme. Tiene muchas razones por las cuales podría argumentar rechazarme. Sin embargo, esa palabra que recién hemos visto
Es una palabra de garantía. Él no me rechaza. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo. Vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Marcos 2, versículos 16 y 17. Cuando los maestros de la ley, que eran fariseos, vieron con quién comía, preguntaron a sus discípulos, ¿por qué come con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús contestó, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos, y yo he venido a llamar a justos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Estás incluido ahí? Yo sí. En la lista voy primero. Y por último, no, ese fue el último. Marcos 2, 16 y 17. En Jesús, los rechazados tenemos lugar. Estamos aquí porque Jesús no nos rechazó. Tenía todas las formas, los justificativos para hacerlo. Pero Él me salvó. Él me abrazó. Me volvió a tomar en sus manos y me devolvió la dignidad perdida. Me devolvió lo que el pecado me robó, lo que yo también he decidido mal. Mis malas decisiones fueron perdonadas. Mis pasos torcidos fueron limpiados. Porque hay perdón en la sangre de Jesús.